Vamos al texto. Un programa esperado por el pueblo de Dios. Yo creo firmemente de que estamos en un momento clave y este programa el Señor lo levantó con un objetivo claro, de que podamos a la luz de la palabra traer algunas revelaciones que el pueblo ha ido dejando atrás. Para mí es un honor, un placer, una bendición el poder ser parte de este equipo, el poder estar aquí con cada uno de los integrantes, volviendo al rollo, al papiro, como ustedes quieran llamarle. Yo sé que este programa traerá luz para todos nosotros y de verdad es un honor. Yo quiero presentarles a este maravilloso elenco que tenemos aquí, un elenco de primera, personas que se han instrumentado en la palabra para así traer ese contenido que se ha esperado. Quiero presentarles a ese elenco y con ustedes tenemos a Abraham Portela, tenemos a Saúl Mateo y tenemos a Eddie Moronta o Bautista. Para nosotros es un placer, están aquí, digan algo, saluden a las personas que nos escuchan. Diga algo, Abraham, usted que estaba ansioso de decir algo. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga. Para mí un placer también estar aquí compartiendo, para compartir la palabra de Dios. Yo creo que todos debemos estar al tanto de la palabra y conocerla bien a fondo para poder caminar en rectitud como Dios quiere. Amén, Dios le bendiga. Saúl Mateo por este lado y es un honor para mí estar en este elenco. Vamos al texto, vamos a la palabra, vamos a aprender, vamos a enseñar, vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. El objetivo de este programa es, como dice la misma Biblia, escudriñar, porque ciertamente las personas leen, mas no escudriñan, y yo creo que debemos llevar a profundidad muchos pasajes bíblicos, contexto, historia, relacionarlo, y en qué tiempo y a qué se refiere. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han formado dogmas, doctrinas y pensamientos cerrados que han llevado a muchos a la confusión. Entonces este espacio está diseñado para eso, para que podamos, a la luz de la palabra, de lo que el Señor quiere decir, dar una interpretación acorde a lo que sí Él quiere para este tiempo. Vamos a traer un tema muy, muy especial que para mí es de gozo. Y yo creo que fue un reto iniciar este tema, que es el Evangelio. Amén. Un tema de peso, un tema de gloria, que aunque muchos entienden que es algo fundamental, a veces en lo fundamental se pierden. Yo creo que tenemos un panel aquí capacitado, que Dios ha preparado y que le ha dado el respaldo para que puedan hacer este tipo de análisis, de comentarios que van a escuchar y de enseñanza que será de edificación para el pueblo. Así que Eddie Moronta creo que es que va a iniciar con una introducción para luego entrar en el desarrollo y así podamos saborear este maná que viene del cielo. Eddie, los micrófonos son de usted. Amén, amén. Y quiero iniciar este tema definiendo la palabra evangelio, de dónde proviene su etimología, su origen. Voy a leer, dice: el origen de la palabra evangelio proviene del latín evangelium, y esta a su vez proviene del griego evangelion. La misma está compuesta por dos vocablos, ev, que significa bien, y angelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, cuando hablamos de evangelio nos referimos a una buena nueva o a un mensaje feliz. Entonces, como ya sabemos qué es el evangelio, vamos a definir cuál es la esencia del evangelio, cuál es su contenido. Yo quiero ubicarme en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Y sigue con un sinnúmero de cosas que nos dan a entender cuál es la esencia del evangelio. Y para mí en eso consiste. El evangelio consiste en el plan de salvación que Dios, el Padre, había manifestado a través de su obra para la expiación del pecado. Excelente.
Claro, y también para hablar de su origen, dónde empieza el Evangelio, yo puedo situarlo en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios, después del hombre haber pecado, Dios, refiriéndose a la serpiente, a Satanás o al adversario, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo entiendo que a partir de aquí se empieza a mostrar el plan de redención para la humanidad. Inmediatamente el hombre es quitado o separado de la gloria de Dios, es expulsado del huerto del Edén. Empieza a gestarse una misión que acabaría con la muerte y resurrección de Jesús y, por supuesto, como resultado, el perdón de pecados y la salvación del hombre. Para mí eso es importante, pero ¿de qué buenas nuevas me hablan? ¿Qué tan importantes son esas buenas nuevas? Existen muchas corrientes que me dan buenas noticias. ¿Por qué tendría yo que escoger el Evangelio? ¿Qué de especial tiene el Evangelio? Bueno, sus orígenes, ¿en qué se basa? Es que efectivamente, como decía Moronta, el Evangelio presenta el mensaje de salvación, presenta una esperanza. Es un mensaje que viene a decirle a un pueblo que ha estado abatido, que ha estado cautivo, que hay una esperanza, que hay vida eterna. Es el mensaje que presenta a Cristo como el centro de la salvación. Es decir, el hombre pecó en el principio, pero no está todo perdido. Dios tiene un plan de salvación. Es por eso que el mismo libro de Romanos, Pablo, cuando habla del Evangelio, dice que él fue elegido para predicar ese Evangelio que había sido anunciado antes por los profetas. O sea, en ese sentido es que nosotros tenemos que ver la grandeza del Evangelio, porque es un mensaje abierto, tanto para judíos, para griegos, para la humanidad, para cuanto aquel crea en ese mensaje, crea en Cristo, obtenga la salvación, que es el fin en sí del Evangelio. Bueno, por tela que estuve en la milicia, sabe que muchos se alistan, pero no todos alcanzan ingresar o quedarse. Entonces, ¿cómo es que una persona puede recibir esto? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Para quién fue esto diseñado? Yo lo acabo de decir, para todo aquel que cree. El Evangelio, a veces las personas le ponen mucha traba al Evangelio. ¿Pero qué creen que? En el mensaje del Evangelio, en Cristo. El Evangelio se recibe a través de la fe. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos que se adhieren cosas o requisitos, dicen algunos, pero según la Biblia, el Evangelio viene a través de la fe. Y podemos ir al texto de Romanos capítulo 1, verso 16. Yo estoy haciendo aquí el papel de una persona que no conoce mucho, aunque es muy difícil, porque ya estamos en la era del conocimiento, pero es que se oye muy bonito. Yo necesito que ustedes digan por qué necesito, porque yo me siento bien, yo camino, respiro, vivo. ¿Por qué yo necesito eso que ustedes me están brindando? Shalom, bendiciones. Mira, cabe destacar que cuando nosotros queremos hablar de Evangelio, obligado tenemos que tocar una parte interesante que tiene que ver con lo que es la redención. Lo que es la redención, o digamos lo que es la compra, o lo que es la sustitución del pecado hacia la gracia. Por ejemplo, cuando nuestro hermano Edemanuel Moronta presentaba acerca de lo que era la definición de Evangelio, él decía que para poder ir acorde a lo que es el inicio del Evangelio, teníamos que ir a un suceso que sucede en el huerto. Luego, más adelante, nosotros nos topamos con la revelación de la manifestación de un Cristo que vino a nosotros a libertarnos del pecado. Por ejemplo, a lo que es el pueblo de Israel o a lo que es la humanidad digamos en el primer mundo o en la primera era de lo que es el Evangelio o la palabra como tal, surge lo que es, digamos, la Torá o la ley. La Torá, el Taná, la ley oral y los asuntos mosaicos. Dentro de esa misma sustitución, nosotros tenemos una persona llamada Isaías que él empieza a anunciar de que va a haber un anuncio de unas buenas nuevas. Es decir, algo que es bueno, pero que a la vez es nuevo. No es que hay una parte donde la ley va a ser reemplazada, sino que hay un mensaje que va a ser nuevo en cuanto a contenido, porque traerá algo diferente, que era el ligamiento del pecado a través de lo que era la conexión de la gracia mediante Jesucristo. Ok, ¿y dónde yo puedo aprender acerca de esa buena nueva que ustedes traen? ¿Cuál es la herramienta? ¿En dónde? ¿Cómo se dan las cosas para que yo pueda adquirir eso que ustedes dicen? Por ejemplo, si nosotros vemos, digamos, el sermón de Jesús,
Jesús en cierto momento lo que dice es que nadie va al Padre sino a través de Él. O sea, el Evangelio de Cristo, solamente para poder ser el Evangelio de Cristo tendría que tener dos cosas. Por ejemplo, donde no vemos la cruz y la redención, no vemos supuestamente el Evangelio de Cristo. O sea, un Evangelio sin cruz, un Evangelio sin redención no es Evangelio. Por ejemplo, tú puedes pronunciar cualquier tipo de Evangelio, pero si ese Evangelio no lleva cruz y no lleva redención, no es el Evangelio de Cristo. Se escucha muy bonito, pero necesito que algunas simbologías que me están detallando, me están hablando, me la detallen. Cuando tú me hablas de redención, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, la redención no es más que una compra. Digamos, si tú eres una persona que era un esclavo y tú perteneces a la casa de una persona que era, digamos, superior a ti en poder adquisitivo, económico, la única forma de yo poder pagar lo que tú debías como esclavo a esa persona era a través de un contrato que le llamaban redención, que era donde yo pagaba y automáticamente tú eras liberado. O sea, entonces lo que Cristo viene a hacer prácticamente es a comprarnos nosotros de lo que es el pecado y a traernos lo que es la redención. Entonces, ¿en qué contexto histórico aparece Jesucristo? Háblame un poco de eso para saber de sus orígenes, porque ustedes se hacen llamar cristianos. Bueno, Cristo está situado en el Nuevo Testamento, pero nosotros vemos que es un Mesías profetizado desde los profetas, valga la redundancia, especialmente en el libro de Isaías. O sea, no nace de la nada, es un mensaje que viene a través de años atrás, donde ese mensaje de esperanza, donde ese ungido tenía que venir y el pueblo de Israel de hecho lo esperaba. Entonces, había un tiempo específico, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido bajo mujer, para que redimiese a los que están bajo la ley, que de eso era que Abraham Portela estaba hablando. Entonces, Cristo viene a redimir a un pueblo que no simplemente está subyugado bajo el pecado, sino que también está confinado por una ley que no lo puede hacer salvo, sino que lo encierra para que él no pueda pecar con libertad, porque el mismo Pablo expresa que la ley lo que hizo prácticamente fue darnos a conocer el pecado, pero la ley en sí no nos liberta. La ley es como una restricción, es como un ayo, que era alguien que estaba a la custodia de un muchacho, de un niño que iba creciendo, que no podía conducirse por sí solo, pero ese ayo llegó a su tiempo, le llegó su momento. Entonces Cristo viene prácticamente a cumplir el fin de la ley, el propósito de la ley, que era libertarnos. Es decir, la ley lo que hizo fue que nos confinó, como la pandemia no tenía confinado. La pandemia no tenía encerrado, pero todo el mundo estaba esperando el momento de que el gobierno diga ya, no hay una ley que te restrinja, tú puedes salir a la calle con libertad. Entonces, en ese sentido, el Evangelio es ese mensaje de esperanza, de aliento a través de la persona de Cristo, que Juan es el precursor de ese mensaje, porque de hecho Isaías lo dice y Juan es que viene presentando al que viene detrás de él, que es Jesús. Entonces podemos decir que situando el primero que predica el Evangelio, ya hablando en el Nuevo Testamento, es Juan el Bautista. Ok, entonces escuché una palabra que me gustaría que se interpretara, porque me gusta lo que dice libertad, ¿no? Pero hay una palabra también que dice pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cómo? O sea, ¿dónde yo puedo saber lo que ustedes llaman pecado? ¿Dónde yo puedo encontrar, saber, conocer? ¿Qué parte? Háblame un poco de eso. El pecado es todo lo que es transgresión contra la ley de Dios, automáticamente se vuelve pecado. Por ejemplo, por eso nosotros necesitamos de la justificación de Cristo mediante el Evangelio de Jesús. Cuando nosotros venimos a definir sencillamente Evangelio, nosotros estamos hablando de un mensaje o de unas buenas nuevas. Por ejemplo, como te decía ahorita, la ley fue buena, pero la ley tuvo un ciclo de periodo en el momento que ya tuvo que ocupar un rol y que todavía lo sigue ocupando. Pero mediante la gracia nosotros tenemos el mayor acceso para nosotros ser justificados del pecado. Y tú dirás, pero ¿en qué momento yo he pecado? Si yo nací, yo no pequé. Yo no tengo que ver con lo que hizo Adán. Pero el asunto del pecado, o la doctrina que nosotros conocemos como el pecado, va con lo que es la no justificación de la misma
por lo que hicieron nuestros padres en nuestra ausencia pasada. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Pablo definiendo a Cristo como el primer Adán, Pablo está dando señal de que hubo un primer Adán que hizo o cometió un error que realmente la humanidad entera cargó con esa carga o digamos con esa culpa. Entonces cuando Pablo empieza a representar a Cristo como el segundo Adán, Pablo empieza a hablar de la misma doctrina misma del pecado dentro de su origen y cuándo existe y cómo surgió. Entonces dentro de todo eso, nosotros lo único que tenemos es el Evangelio de Jesús para que nuestra falta y aún la de nuestros padres, que nosotros la cargamos en sí, sean justificadas mediante lo que es la gracia de Cristo. Por ejemplo, ¿qué convalida o qué deja neutralizado el pecado de nuestra vida? Es el sacrificio de Jesús. El precio más grande que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario es el que nos hace hoy en día ser salvo y ser justificado mediante Él. Y cuando analizamos Romanos, Pablo dice que en Cristo se cumplieron todas las leyes. O sea, el único que logró cumplir todas las leyes aquí en esta tierra fue Cristo. Y mediante como en Él se cumplieron todas las leyes, automáticamente nosotros somos justificados por Él. Por eso es que la misma Biblia nos dice, dentro de un contexto, dice que los hijos de Dios no pecan. Realmente hay un contenido de pecado que se puede realizar. El problema es que la justificación no hace ser hijo y por lo tanto a nosotros no se nos ve una falta dentro de esa penalidad de muerte porque ya tenemos la gracia. Muy fuerte. Entonces veo que me mencionan a Jesús, el centro de lo que es el Evangelio. Pero entonces me gustaría que algunos elementos claves del Evangelio que me mencionaran, si pueden, porque toda doctrina, filosofía, ideología tiene elementos que la caracterizan. Yo he visto que ustedes han hablado mucho de redención, que es como pagar el precio uno por otro, ¿cierto? Han hablado de salvación. En principio hablaron de la fe. Podemos decir que esos son elementos del Evangelio. Así es, y incluso también la palabra menciona que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene el poder de transformar la vida del hombre sin importar la condición espiritual en la que se encuentre. O sea, que no es una filosofía muerta, sino una filosofía es viva. Poder. Es posible. Entonces a mí me gustaría que ahí ustedes me hagan la diferencia entre un tipo de filosofía, que muchas de ellas ya han dejado de ser, y el Evangelio, para que las personas que quizás están claudicando en pensamientos de que, ay, sí, eso es bueno, pero yo lo veo igual. ¿Cuál es la diferencia entre ese Evangelio? Ya ustedes citó que era poder, pero detállenme. La misma palabra dice también que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Solamente Jesucristo es el único nombre y el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente mediante Jesús podemos ser salvos. Y radica la gran diferencia es que Jesús murió y resucitó. O sea, ninguna otra persona, ningún otro líder religioso ha tenido esa vinculación. Pero a mí me llamó la atención la palabra poder. Yo creo que eso es lo que más ha hecho énfasis en mí. Y es que yo quiero como que ustedes me lleven a ver la diferencia, porque no quiero mencionar otras religiones, pero no hablan de poder. Y yo veo que ustedes hablan de poder. Entonces, ¿qué se basan? ¿Cuál es el fuerte de ustedes? ¿Cuál es la manifestación para poder entender poder? ¿Poder de qué? Exactamente, el Evangelio presenta el poder de Dios mediante la redención de Jesucristo. Pero ese poder se evidencia incluso en la misma muerte de Jesús. Cuando Cristo muere, la gente, de hecho hay un dicho secular, el hombre con tierra tiene, el muerto. Y la gente piensa que cuando la persona muere se quedó ahí. Nosotros estamos diciendo que el punto central del Evangelio, que es Jesús, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces ese mensaje de Cristo que murió, que resucitó, es el centro de hecho del Evangelio en sí. Es el mensaje que Pablo llama el mensaje de la cruz. Es el mensaje incluso que los judíos lo veían como un tropezadero, los griegos lo veían como una locura, mas Pablo dice que es poder de Dios y que es salvación tanto para el judío como para el griego, para el gentil. En sí, para muchas personas puede sonar como que esto no tiene sentido, pero estamos hablando de un personaje que divide, que marca la historia, y es lo que planteaba Moronta. Es decir, cuando tú hablas de Buda, mucha gente que fueron grandes, que tuvieron muchos seguidores, no hay una evidencia de que luego que murieron resucitaron.
ese mensaje del evangelio ha tenido muchos obstáculos a través de la historia y hasta hoy sigue vivo, sigue vigente, sigue predicándose. En ese nombre de Jesús siguen ocurriendo milagros, cosas extraordinarias, y es porque su mensaje es vivo, porque radica incluso en la voluntad de Dios. No es una filosofía humana que nace de la voluntad de alguien, es el propósito que Dios ha trazado para con la humanidad. Eso que ustedes dicen me tocó mucho. Y ahora que lo están desglosando, toma mayor sentido, porque veo que no me están hablando de una filosofía hueca, sino de algo que es palpable. Y veo que me mencionan pueblos que tuvieron gran influencia sobre la humanidad, como los griegos y ese tipo de pueblos. Y por lo que veo, eso que ustedes expresan sigue hasta el día de hoy vigente, cuando muchas de esas ideologías y filosofías de aquellos tiempos han ido menguando. Entonces, podemos decir que el evangelio que ustedes hablan ha sido un sobreviviente en base al tiempo, por el poder y por la veracidad que tienen. Efectivamente. Así es. Su palabra permanecerá. La palabra de Dios no muere. Permanece y no pasa de moda, como suele decirse. Y ese poder que ustedes mencionan, ¿serviría para cambiar personas, generaciones, para cambiar la forma de vivir de una persona? Mira algo, Rubén. Por ejemplo, para nosotros poder un poco entrar a lo que digamos la definición de poder, o sea, es bueno destacar algunos relatos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver creyentes que presumen de un poder dentro de un contexto bíblico histórico que realmente está un poco divorciado de lo que es la realidad histórica del texto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, nosotros vamos a Romanos capítulo 1 y empezamos a leer desde el verso 1 en adelante. Nosotros nos vamos a ver con la salutación de Pablo. Luego en el verso 8 nosotros nos encontramos para poder darle al segmento lo que es, digamos, el texto. Nosotros nos vamos a encontrar en el verso 8 con el encabezado donde dice deseo de Pablo de visitar a Roma. Dentro de los deseos de Pablo para ir a visitar Roma es donde nosotros vemos el asunto de lo que es la frase donde se usa o se ve como evidencia de que Pablo dice que el evangelio era poder de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer énfasis de manera directa con el texto, nosotros nos vamos a encontrar con ciertos factores. Lo primero es que la palabra poder que se usa aquí no es una palabra de un poder místico ni de un poder espiritual, no es nada de eso, no es de que tú orás por un enfermo y vas a recibir liberación. Pablo no está hablando dentro de ese contexto. Pablo a lo que se refiere cuando dice que el evangelio es poder de Dios, se está hablando de la gracia que se puede adquirir para llegar a tener acceso de la salvación. Por ejemplo, hoy en día nosotros le damos más connotaciones a eventos que suceden por la gracia y no a la gracia misma. O sea, la gracia misma se perfecciona cuando una persona recibe a Cristo. O sea, el poder más grande que Pablo puede ver o que Pablo puede definir dentro de su contexto poder, que lo vemos en el verso, digamos, 16 de Romanos capítulo 1, es el poder donde la persona puede ser salvo mediante el mensaje de Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a visualizar y nos vamos un ejemplo al verso 14, tú te vas a topar con que Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hablando de que él tenía a todo este tipo de personas que anunciar el evangelio. Sí, exactamente como tú dices, Portela, tú mencionaste el deseo que Pablo tiene. Pablo tenía deseo de predicar en Roma. Era una promesa que Dios le había dado, pero es un anhelo porque Pablo dice que él fue comisionado. Pablo fue elegido para predicar ese evangelio y uno de los lugares que él no había llegado, porque llenó prácticamente la mayoría de los lugares, de los sitios con el evangelio, era Roma. Él no había llegado a Roma y tenía una promesa. Entonces Pablo tiene el anhelo de predicar el evangelio. Y aquí es importante porque una de las expresiones o de las connotaciones que tiene la palabra evangelio es que es una buena noticia y quien la proclama con gozo, la vive, tiene deseo de hacerlo.
que es algo importante en este tiempo porque se está perdiendo el deseo de predicar ese evangelio, esa buena noticia. Aguante. ¿Cómo que la vive y que la predica con gozo? Entonces, exactamente. todo lo que están anunciando el evangelio, no están anunciando el evangelio de buena nueva de salvación. Porque la mayoría de personas que estuve predicando, esa gente con la cara mete miedo. Bueno, pero es que es que el mensaje, una buena noticia, tú la vas a dar con una mala cara. Claro. Tú la vas a dar aburrido, tú la vas a dar con hostilidad. No. Tú vas a transmitir ese mensaje porque es de vida, de aliento, de esperanza. Y tú, según tú lo recibes, es como lo que recibiste por gracia va a dar. Okay. Entonces, el evangelio consiste en esto. Y tú te puedes dar cuenta que lo que predicaban el evangelio regresaban con gozo. Y le era un deleite, incluso cuando recibían afrentas. No venían diciendo de que se me levantó el diablo, un espíritu de venganza. Bueno, es que aunque se levantara quien se levantase, eso no puede detener el enfoque del evangelio. Y en los pasajes que vemos en la Biblia, muchos, vemos que los que predicaron el evangelio sentían ese gozo. Y Romanos lo dice, Pablo lo habla. Cuán hermoso es ver aquello que anuncian la paz. Todo eso está ahí. Cuando nosotros vemos el relato de cuán hermoso es los pies de aquellos que anuncian la paz, sí. Nosotros sabemos que cuando se refiere a lo que es a los pies, está hablando de la manera como se conduce. O sea, es como una analogía. Sí. Es decir, esta persona que presenta el evangelio es una persona seria, que realmente tiene buen testimonio, tiene una buena vocación, y era renumbrante sus pies, es decir, su andar, su caminar. Era renumbrante hacia lo que se ve. Es decir, que nosotros estamos definiendo lo que es el contexto del evangelio dentro de lo que es un texto. Por ejemplo, que era lo que yo te preguntaba. Si nosotros nos ponemos a enfocar que las buenas nuevas, todo el que la predicaba o la anunciaba con gozo, entonces hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día el que predica más duro, el que hace más bulla y el que pone la cara más fea, es el que unción tiene en la iglesia o aún en las manifestaciones que nosotros visualizamos afuera o en cualquier evento que nosotros podemos realizar. Sí, lo que pasa es que hoy en día el mensaje que prima en la mayoría de las iglesias y denominaciones es un mensaje legalista. Es un mensaje donde el hombre es el centro, no es Cristo. El evangelio Pablo lo presenta como a Cristo crucificado y es un mensaje de aliento, de esperanza que se recibe a través de la fe. Es decir, el evangelio de hecho, por eso es que Pablo tiene un problema ahí en el libro de los Gálatas, porque el evangelio que se estaba predicando o que querían imponer era un evangelio basado en el ser humano, en la demanda de las obras, y no es que está mal, hacer buenas obras, pero eso no determina tu salvación. Entonces, el mensaje de Pablo fue presentar a Cristo, ya tú lo dijiste ahorita, como crucificado y como aquel que nos justifica del pecado, porque nosotros somos pecadores. Ahora, en Cristo se nos imputa la justicia de Dios. La justicia de Dios se nos imputa a nosotros en Cristo Jesús. Es como que yo estaba condenado a muerte, pero Cristo paga el precio por mí, que va dentro de lo que es la redención, y entonces ya yo estoy libre de ese pecado, de esa condenación. Es por eso que el mismo Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mediante la justificación. Ok, Saúl. Entonces, mira, es bueno destacar algo para poder puntualizar el texto y volver al mismo verso, que es algo que quizás ya nosotros lo hemos hablado, pero quizás no se ha analizado. Por ejemplo, la palabra poder que Pablo está utilizando en el verso 16 para responderte, Rubén, es la palabra poder que se refleja hacia lo que es el poder político griego-romano. Por ejemplo, Pablo sabe que está en Roma, que es un lugar que pertenece, digamos, a Grecia, o está en el continente de Atenas, donde estaban un conjunto de países o de islas que pertenecían a Grecia. Entonces Pablo, cuando tú ves a Pablo hablando dentro de esta definición y dice que él quiere predicarle al griego y al no griego, o sea, Pablo está hablando de que Grecia era el lugar comercial más grande de aquella época, o digamos del primer mundo. Todo el que quería vender cualquier tipo de producto o hacer cualquier tipo de negociación tenía que salir de su lugar y reunirse en Grecia, porque era el lugar comercial más grande que existía en todo el mundo. De hecho, el mismo judío, si él agarraba y tenía una villa de aceite y sacaba aceite,
para él poder venderlo, él tenía que transportarse hacia allá, porque allí era que estaba su fuente más grande de adquisición, que él podía hallar una gente que diga, ven, te lo voy a comprar todo, o hazme la producción, ven para mí. Entonces, Pablo, cuando se refiere a los griegos, él no se está refiriendo a los griegos como sí, sino a toda la civilización que está fuera de Israel. Pablo lo que usa es el contenido geográfico del lugar donde van toda la gente del mundo que se reúne allí, y Pablo lo que dice, yo quiero ir a Grecia a predicarle al griego, al no griego. Él está usando el contexto dentro de lo que es el sistema geográfico o cultural de esa época para él decir, en Grecia va el chino, en Grecia, digamos en esta palabra, va el haitiano, va el dominicano, es el lugar comercial más grande del mundo, allí se reúne todo el mundo, y como yo quiero que mi evangelio tenga alcance, tengo un gran deseo de verme en ese lugar, porque yo sé que si yo anuncio ahí, a mí todo el mundo me va a escuchar desde ese lugar. O sea, Pablo habla desde esa onda. Tocante a lo que tú dices, es importante que Pablo está diciendo, cuando habla de griego y no griego, se está refiriendo al gentil en sí. Pablo al gentil de manera global. Al gentil. Ahora, esa expresión al no griego, los griegos tenían la costumbre de llamar no griego o no sabio a aquellos que no se educaban en su lengua y su cultura. Le llamaban porque bárbaro. el helenismo, le llamaban bárbaro, exactamente, permeó todo lo que fue esas grandes ciudades, y entonces Pablo está diciendo al no griego, al no sabio, al sabio, yo le voy a predicar, yo soy deudor, yo tengo el compromiso de predicar el evangelio, y es importante que quien nos ve y nos escuche, veamos aquí la universalidad del evangelio, es global, no se limita a una etnia específica, sino que va más allá, porque el alcance de Dios es para todo el mundo. O sea, el mensaje del evangelio tiene que llegarle, Dios quiere que le llegue a todo el mundo, que todo el mundo pueda ser impactado, alcanzado por el mensaje del evangelio de Jesucristo. Claro, es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros visualizamos lo que es, digamos, un poco de historia, para hablar un poco de Grecia, Saúl, nosotros estamos hablando de Grecia como un lugar geopolítico más grande de aquella época. Tanto así que el judío que quería hacer una venta, o cualquier persona que quería hacer una venta, si no manejaba la lengua griega, automáticamente o no tenía alguien que poder ayudarlo con el desenvolvimiento de ese idioma, no iba a tener una venta o no iba a poder desarrollar lo que él quería desarrollar para poder venderlo. Entonces, lo que nosotros queremos presentar dentro de lo que es la historia, nosotros estamos hablando de un pueblo que tiene un poder grandísimo, tan grande, que nuestros textos y nuestros manuales que nosotros tenemos, quienes lo conservaron fueron esta gente. O sea, hubo una transcripción, digamos, de lo que era, digamos, los libros que estaban en Jerusalén, en lenguas, digamos, hebreas, que fueron transcritos hacia la Universidad de Alejandrina en lengua griega. Entonces nosotros estamos viendo la connotación del poder cultural histórico de este país. Entonces Pablo, como sabe que los romanos presumen de su poder en fuerza, de su poder en ejército, Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio y usa el mismo contexto de lo que ellos se gloriaban. Y le dicen, miren, ustedes se glorian de su lugar de Roma y ustedes dicen que ustedes tienen poder. Yo no me avergüenzo porque mi evangelio es poder de Dios. Así o sea, es. él lo que está diciendo es que su evangelio tiene una magnitud de poder más grande por encima del imperio romano. O sea, Pablo lo que se está manifestando de una forma, digamos, un poco, podríamos decir un poco, para no usar una palabra un poco inadecuada, sino como una forma, digamos, alta, o digamos, yo quiero presumir de lo mismo que ustedes presumen, pero dentro de mi contexto, de mi realidad. Por ejemplo, mi evangelio tiene el poder que no tiene su nación. Mi evangelio tiene el poder de hacer una redención y una justificación para el hombre. Mas, sin embargo, ustedes no pueden alcanzar eso. Pero ¿y en qué se basa él? Si él era un solo y vamos a suponer, los griegos eran una potencia en ese momento, algo que se ve, algo que no se ve, ¿en qué se apoya él para poder decir que lo que él tiene el poder suficiente y para estar igual o por encima de ellos? Bueno, Portel está parafraseando realmente, pero lo que Pablo quiere dejar dicho es que ese evangelio tiene el poder de transformar vida mediante la fe, que si analizamos lo que tiene que ver con la cultura, con la lengua, o sea, si yo no hablo el griego, que es
lo que decía él, si yo no domino la cultura, tal vez yo sea alguien que sea excluido. Fíjate cómo ellos lo llaman. Pablo lo utiliza el término de ellos al griego y al no griego. Es decir, los griegos no consideran a todo el mundo griego. Es decir, lo consideran bárbaro. No en el sentido de alguien que es rudo, que es un asesino, sino no tiene conocimiento. Porque tú sabes que los griegos tienen la filosofía. Sí, y también mencionaste una palabra muy importante, conocimiento. Grecia, podemos considerarla como la cuna de la filosofía. Y ellos, los pomposos, ellos estaban creían que eran lo mejor. Se endiosaban, se maravillaban de su conocimiento. Exactamente, entonces quizás por eso Pablo utilizó esta palabra al decir que el Evangelio de Dios es poder, es superior a los que... O sea, lo que él predicaba, él entendía que era superior a aquella filosofía y aquello que pregonaban los griegos. A eso es que se refiere cuando él hace el símil. Así es. Incluso tú mencionaste ahorita, hiciste una pregunta, que si el Evangelio tiene el poder de cambiar una sociedad. Y yo quiero invitar a todos aquellos que nos ven y escuchan, que estudien sobre el avivamiento inglés precedido o dirigido por John Wesley. Que se habla de que fue el avivamiento que cambió toda una nación. O sea, el Evangelio tiene literalmente el poder de cambiar un sistema de cualquier país. Exactamente. Mira, hay algo que hay que denotar. Por ejemplo, Pablo sabía y entendía y conocía el nivel que tenían los griegos que pertenecían a Roma, cualquier continente de Roma. Por ejemplo, Pablo nunca desconsideró o desestimó el conocimiento que tenían estas personas. De hecho, Pablo los respetaba. ¿En qué sentido? Cuando tú ves a Pablo aún en los Corintios, Pablo, yo creo que en la primera carta de los Corintios hay un momento, un relato, donde Pablo empieza a contar cómo fue al momento que él llegó allá. Y él dice, mientras yo estuve con ustedes, yo no tuve la osadía de ponerme en pie ni de pararme a hablar entre ustedes, cuando estuvo entre ellos. Dice que de hecho él cayó, dice que cayó y como que tembló. Y no se atrevió a proferir nada, ni evangelio ni nada. Y dice que él, cuando fue movido por el Espíritu a que hablase, es que él se para y empieza a hablar y empieza a anunciar lo que es el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, Pablo sabía que categóricamente él no iba a llevar nada nuevo dentro de lo que era su filosofía o dentro de lo que era su humanidad. Él sabía que para él poder penetrar a la vida de esta persona, él necesitaba una intervención de Dios. Porque Pablo sabe que de allí, él está en una Atenas, él está en un lugar de donde sale Sócrates, Platón, Aristóteles, Isaac Newton, Diógenes el Grande, Diógenes el Perro, que es el mismo. O sea, él sabe que él está en un lugar de donde han salido los filósofos más grandes de toda la era y de todos los siglos, en los cuales se han creado ciencia, matemática, geopolítica y todos los tipos de surgimientos que crean lo que es este nuevo mundo o lo que es esta realidad. Entonces Pablo sabía y entendía y respetaba el nivel que tenían estas personas. Es como que yo te diga, voy para la caña de Guajimía o voy para un barrio y voy con un megáfono. Voy a predicar el Evangelio. Pero ese método yo no podría aplicarlo en Piantini. O sea, yo tengo que respetar el concepto, el lugar y aún la altura de esa persona y de ese entorno que es un poco diferente al entorno del barrio. O sea, yo no puedo menospreciar o ser desconsiderado con la posición que tienen esta gente. O sea, hay cosas que en términos de anuncio, en términos de prédica van a aplicar en un lugar, pero en otro no van a ser efectivos. Sí, pero qué bueno que tú planteas eso, porque justamente eso es lo que le da la grandeza al Evangelio, que el Evangelio tiene el poder para transformar, porque Pablo lo dice, es poder de Dios para salvación. Puede ser que tú predicando el mensaje del Evangelio no sea tan atractivo, mayormente para ese público griego que había en aquel entonces, esos filósofos, pero ese mensaje de poder, porque Pablo dice a los corintios, mi enfoque fue predicar a Cristo crucificado con potencia, con señales. Es decir, el Evangelio incluye un mensaje vivo de poder y que transforma desde el mensaje mismo, lo que Dios transmite, pero también crea efecto en las personas, porque también trae evidencia. No es simplemente que yo estoy predicando, no. Cuando Dios tiene que hacer el milagro, lo va a hacer, porque no es que vamos a estar detrás de las señales, pero es necesario que el mensaje del Evangelio se predique con poder. Así es, y quiero decir algo breve en Corintios capítulo 2, verso 4, primera de Corintios, lo dice claramente, dice, y
mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. O sea, él se lo dijo claro. Claro. Yo no vengo con la filosofía que ustedes tienen, a lo que ustedes están acostumbrados. Yo les traigo algo mejor, algo con evidencia, algo de poder. Pero dentro de ese contexto, cabe destacar que Pablo sí denotaba y pudo redefinir el lugar donde se encontraba. Por ejemplo, Pablo se topó con una realidad que él no la vio en su cultura. Por ejemplo, Pablo fue a un lugar donde él vio cosas más grandes que su civilización, en el término de estructuras, porque era un lugar que estaba más desarrollado, sociopolítico, económicamente, en cuanto a edificación, en cuanto a casa, en cuanto a estructura, en todo el sentido de la palabra. Pablo siempre se mantuvo al margen del respeto y de la comprensión del lugar donde estaba. Por ejemplo, lo que yo quiero tratar de decir es que cuando nosotros reconocemos el entorno donde nos encontramos, nosotros llegamos a ser más efectivos, porque sabemos y podemos buscar lo que realmente necesitamos para llevarlo a dicho lugar. Portela, pero es que justamente eso es lo que la Biblia enseña. Pablo era un hombre de una mente amplia. Él no utilizaba la filosofía de ellos, pero era un filósofo, era alguien de un alto nivel, una alta preparación, y por eso es que él dice, bueno, yo me hago al judío como judío, al débil como débil. Pablo se adapta al ambiente, se adapta a la persona, porque el fin de él, como predicador del evangelio, es atraer personas. El fin de Pablo es que la gente sea alcanzado por su mensaje. Por eso Pablo entiende que en Grecia, aquí no vale la filosofía. Esa gente tenía que ver evidencia de Dios. Y de hecho fue así, porque llegó a lugares que la gente dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han llegado a nosotros. Por lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, porque ese mensaje del evangelio venía acompañado de señales y de poder también. Yo creo que este primer bloque ha sido muy, muy sustancioso. Hay algunas cuestionantes que surgirán cuando continuemos después de esta pausa desarrollando lo que es el tema. Ya ustedes saben, no se muevan de ahí porque vamos al texto. Volvemos, ya estamos de regreso en su programa Vamos al Texto. Para los que nos escuchan en esta parte del video y llevarlos al contexto, estamos hablando del Evangelio, lo importante, cómo surge, algunos de los personajes y qué diferente tiene el Evangelio a otras filosofías. Yo creo que los expositores que han estado aquí han hecho un papel muy bueno, porque han separado una cosa de la otra. Una cosa es una filosofía, un entendimiento, otra cosa es este evangelio que ellos están hablando, que se diferencia porque es vivo. Y es tanto así que hace 2000 y tantos años se viene predicando, tiene efectividad, pero como ellos decían, antes de eso ya se había hablado que venía eso para la tierra. O sea, es algo que podemos catalogarlo como sobrenatural. Así es. Y eso va a ser la diferencia de una cosa y de otra. Así que yo quiero que sigan desarrollando esa parte del poder. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí radica mucho la diferencia
en el conocimiento y en lo manifiesto. Hay algo importante. Cuando nosotros utilizamos la palabra poder y dentro del contexto que Pablo la utiliza, Poder le habla en lengua. no es Echa hablar fuera de lengua. demonios. No es a eso. Ministrar liberación. De hecho, el poder que Que venga un Cristo- paralítico, eso es poder. Porque vamos a hablar serio, porque yo Sí. quiero, o sea, la definición de poder que Pablo presenta hay que poder verlo, porque hoy en día si tú buscas redes o te pones a un predicador, tú lo ves que él empieza y dice 2 o 3 lenguas y se sacude. Y dice, yo me avergüenzo en que está en la calle, porque esto es poder de Dios, ¿sabes? Pero hay que ver si fue a eso que se refiere Las Pablo. lenguas en un contexto están basadas en el poder de Dios. Hechos capítulo 2. Pero dentro Cuando de ese Cristo le texto- dice, y recibiréis poder, y me seréis testigo, la lengua fue una de las señales que Dios dejó para que el poder del evangelio se predique. O sea, anunciado. le dio el poder para que puedan transmitir el evangelio en otro Ok, idioma. ok. Entonces, en ese contexto sí. Ok, Yo- una en ese- intervención. No le, dio diciéndote que la poder, ley- le dio poder para que puedan anunciar el evangelio. Exactamente. Pero el poder que vemos manifiesto es un poder de espectáculo, brother. Es un poder hasta de exorcismo, donde tuvo una gente hasta jalándole un pie a otro, un brazo y un sinnúmero de cosas que ya de manera regular nosotros estamos cansados de ver eso y entendemos y sabemos que realmente ahí nos radica el poder de Dios. Recordemos que el Evangelio tiene como base la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene el poder. O sea, la palabra es viva. Exacto. Cuando hablamos de poder, no solamente hablamos de una manifestación, sino va desde que Dios cambia mi corazón. Si yo Amén. como pecador, yo pueda venir a los pies de Jesús y yo pueda tener una vida nueva. Excelente posición esa. Me gustó lo que dijo. Y Muy bien. entonces, para ir ya concluyendo, muy bueno lo que mostraron, hasta cierto punto es hacer que una persona pueda convencerse y decir que optaría por quizás pensarlo. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes para uno acercarse a ese evangelio que ustedes mencionan? ¿Cuáles son los elementos? ¿Dónde yo me nutro? Cristo. ¿Dónde yo aprendo? Cristo es la fuente principal, es el agua el agua viva. Cristo es el centro del evangelio. Ahora bien, ahí está la palabra. La Biblia te enseña el propósito de Dios y ese propósito se revela en los evangelios en sí, se revela en este mensaje. Entonces, una persona que nos esté escuchando, nosotros les orientamos a seguir a Cristo, seguir su evangelio, porque ese evangelio transforma vida, cambia a personas y es vivo, es real. Es un evangelio que te da la garantía de seguir de pie, de vencer situaciones y de que no todo está perdido, de que a pesar de lo que esté pasando hay un Dios que dejó una promesa y que a través de la fe, porque otra cosa, y con esto cierro, ese mensaje de poder no puede obrar si no hay fe. Es por eso que el evangelio se recibe mediante la fe. El justo por la fe vivirá. Y en el evangelio la justicia de Dios se revela a través de la fe, por el oír. Mira, Así es. la fe no es más que el sentir de la esperanza. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la primera manifestación de lo que es la promesa de lo inaccesible, lo de lo que quizá humanamente nunca se iba a alcanzar, la vemos es en cuando Dios habla con Abraham, para hacer el resumen breve. Y dentro de esa palabra que Dios se le manifiesta a Abraham y le hace una promesa de una familia incontable y todo eso que ya sabemos, nosotros vemos la manifestación de fe mediante una esperanza. Por ejemplo, la esperanza que nosotros como seres humanos, independientemente de lo que es el cristianismo o cualquier cosa, una persona que quizá no esté escuchando, la esperanza que Cristo le brinda a usted como persona es la esperanza de decirte que de donde menos tú te lo imaginas, que tú puedes salir de allí, Él te puede sacar. O de quizás los problemas más grandes que tú quizás crees que nadie te puede subsidiar, Él sí lo puede hacer. Entonces, el mensaje de Cristo, mediante la buena fe, es la esperanza de la vida del justo. Es la esperanza de aquel que no es que es justo porque es justo porque recibe a Cristo. Amén. Se vuelve justo aquel que recibe a Cristo y que reconoce que necesita de la intervención Que de es- Dios divina que es un pecador. mediante su Hijo y que es un pecador para él poder entrar a lo que es el plano de la redención. Entonces, cabe destacar que si yo hoy en día presumo
del poder de lo que es el Evangelio, de la manera correcta que yo debo de presumir de este poder, es mediante la enseñanza y mediante la prédica de Cristo. Y cuando yo entro a presumir es cuando ese Evangelio alcanza vida. No es cuando hay una manifestación de milagro. O sea, la manifestación más grande o el mayor milagro que puede suceder es que tu entorno sea rectificado a los pies de Cristo. Y es que tu familia misma también sea rectificada y que pueda entrar a lo que es el plano de salvación. O sea, la manifestación poder que Pablo ve ahí, de hecho, cuando Pablo habla, también yo creo que en el libro de Tesalónica o Colosenses, Pablo habla acerca de lo que es el ministerio de la reconciliación. Y cuando Pablo habla de eso, Pablo dice que el mayor ministerio que existe en toda la vida fue el ministerio de Cristo. ¿Y cuál fue el ministerio de Cristo? Él habla de que Cristo vino a reconciliar al mundo con su Dios. Amén. Porque el mundo estaba divorciado de él. O sea, la manifestación de poder más grande se ve en la redención de la gracia para traerte a los pies de Cristo. No hay una manifestación de poder más mayor que la que hace que el ser humano entienda y comprenda que él es un pecador y que él necesita la intervención de Dios. Perfecto. Podemos decir entonces que el Evangelio podría con la depresión, podría con ciertos hábitos que no tengo, podría restaurar, organizar mi familia, podría hacerme una persona de bien para la sociedad. Claro, la palabra de Dios Así es. hace eso. Dice la palabra, ven con tus cargas. Eso incluye todo lo que somos. O sea, no, todo lo que somos. Lo material, lo inmaterial, todo. O sea, que si yo estoy pasando por una situación, antes de empezar a pensar refugiarme en el alcohol o algo, la opción sería yo escuchar de este Evangelio. Cristo. Así es. Amén. El mensaje de Cristo. ¿Y qué tan eficaz? ¿Ustedes tienen evidencia de que ese mensaje cambia? Por ustedes mismos pueden decirlo. Hay millones de testimonios durante la historia en la Biblia que así lo dejan ver. Creo que la gente lo sabe. Pero en ustedes, podemos decir, ustedes pueden testificar que después que conocieron el Evangelio, su vida ha sido diferente. Claro. 100%. Bajo todas las definiciones grandes que tú puedas buscar, yo creo que sí. Y ese es el mayor milagro. Creo, y cuando digo que creo, es con un término amplio de seguridad. Creo que la mayor obra que Cristo ha hecho es la obra de tenernos hoy aquí y de poder estar anunciando lo que es el Evangelio de la gracia, que fue lo que nosotros recibimos. O sea, si tú no recibes gracia, tú no vas a dar gracia. Si tú no recibes, digamos, comprensión, tú no vas a dar comprensión. Si tú no recibes amor, tú no vas a dar amor. Entonces, si hoy en día nosotros nos podemos encontrar aquí, dentro de nuestra existencia humana o, digamos, revuelta de lo que es la sociedad indigna de pecado, es porque Cristo realmente ha podido hacer su obra en nosotros para que nosotros estemos aquí. Y ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver, o que yo puedo denotar, es el milagro que Él hizo en mí. Entonces yo quiero que, como cada uno de ustedes dicen que han tenido una experiencia o eso lo ha cambiado, yo quiero que hagan cada una pequeña exhortación a aquellas personas que están necesitando eso, que en algún momento a ustedes lo llenó o lo ha llenado. Miren las cámaras ahí, tienen las cámaras a su favor para que le hablen de lo bueno que es eso que están hablando, que es el Evangelio. Mira, el Evangelio es tan bueno que existe lo que es el efecto conciencia. El efecto conciencia es donde tú sabes lo que tú tienes que hacer, aunque quizá a ti no te lo digan. Porque Pablo habla y dice que el que pecó sin conciencia, sin conocimiento, va a ser juzgado. Y el que pecó con conocimiento, es decir, conociendo la ley, conociendo eso, también va a ser juzgado. Es decir, hay un efecto conciencia que te dice cuando tú haces las cosas mal. Entonces, dentro de ese contexto, yo lo que le exhorto es que usted se encuentre, como ser humano, encuéntrese con su realidad y conéctese con su creador, que ahí es que puede surgir el cambio en su vida. Así es, y de la par a lo que tú decías, Abraham, yo creo que todo ser humano sabe que hay un vacío, o sea, hay algo en nuestro interior que sabemos que solo Dios puede llenar. Muchas personas han intentado llenarlo con riquezas, con placeres, cosas de este mundo, pero la verdad es que solamente en Jesús podemos sentirnos completos. Y la fe es muy importante, creer. Dice la palabra que el que se acerca a Él debe creer que le hay. Algo muy importante para nosotros poder tener ese encuentro con el Señor y poder sentir esa plenitud en nosotros es tener fe y creer en Él. Efectivamente, el Evangelio es el mensaje
de salvación, transforma, y Cristo está abierto hacia las personas que se acercan a Él, porque no tiene restricciones. Y lo demostró en la Biblia cuando muchas personas se sentían mal. Ejemplo, el endemoniado Gadareno, que nadie quería acercarse a él, Cristo llegó y lo transformó. Así que no importa la situación que esté viviendo, te decimos hoy que en el Evangelio hay esperanza de que Cristo te hace un llamado y de que tú puedas acercarte a Él y Él va a tener dominio total y control de tu vida. Es cuanto. Mira, yo breve lo que le quiero decir a la audiencia que nos escucha, y es que nosotros tenemos nuestras redes activas, tanto el Instagram como el canal de YouTube, y también un WhatsApp que nos podemos comunicar con ustedes en caso de que cualquier persona o lo que sea tenga, no sé, una inquietud sobre lo que es el Evangelio de la Gracia. Nos puede escribir al número de WhatsApp 829-774-8420, y por ahí podemos hacer cualquier intervención o cualquier sugerencia, cualquier pregunta que usted quiera hacer. Estamos ahí. Y como les repetía, tenemos nuestro Instagram, que es Vamos al Texto. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que Vamos al Texto, que cualquiera de esas vías usted se puede comunicar con nosotros, y por ahí le hacemos llegar cualquier tipo de información. Bueno, por lo que he podido escuchar y compartir con ustedes, esto fue un tema bastante bonito, hermoso. Espero que las personas que lo hayan escuchado, si conocen de él, sea reforzado, y los que no conocen se acerquen a él. Para mí ha sido todo un placer, y nada, estamos aquí para la próxima entrega tendremos un tema también muy especial, que sé que vendrá de la mano y de la guianza de aquello que ustedes siguen. Amén. Para mí ha sido un placer, y Vamos al Texto es la plataforma que Dios ha levantado para este tiempo, para que ustedes puedan recibir eso que necesitan. Pueden también chequear el contenido en la plataforma de extra86.net, que es la plataforma principal. Como decía nuestro hermano, tenemos los canales de YouTube, Instagram, Facebook, y también un número de teléfono para cualquier cosa que usted quiera extenuarnos a nosotros. Estamos disponibles. Este espacio fue diseñado para edificar, y va a edificar muchas vidas. Así que quedamos aquí. Vamos al texto, y que pasen feliz resto del día. Dios les bendiga. ¿El resto del fin de semana? Es que YouTube se ve a cualquier hora. Ya te saben, Dios les bendiga. Vamos al texto.